Buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos en la clase para dar comienzo a la clase número 3 y en ella vamos a estar trabajando, como bien lo dice la proyección, los aspectos sociodemográficos del envejecimiento. Es decir, nosotros ya van a ver en el proceso de esta clase de que la Argentina se ubica como una de las poblaciones más envejecidas de América Latina y el Caribe. Vamos a estar trabajando a qué se debe esto, cómo evaluamos y cómo llegamos a ese resultado para decir de que estamos en una población envejecida. Y otro de los puntos que vamos a tener en cuenta y que se va a encontrar al final de la proyección y que vamos a intentar poder analizarlo todas las clases es la importancia del rol de ustedes como cuidadores domiciliarios. O sea, ¿qué significa esto? Si yo hablo de una población envejecida, imagínense el rol que están cumpliendo ustedes y la razón de por qué se genera este nuevo rol. Bien. Cuando hablamos de un estudio demográfico de la población, lo primero que vamos a analizar, o uno de los aspectos que se analiza, es la estructura de la población por edades. Porcentaje de niños, porcentaje de jóvenes, porcentajes de adultos y porcentajes de personas mayores. Me imagino que ustedes en algún libro o en algún diario han visto gráficos para hablar de una determinada población o de alguna determinada estructura social, de que se habla de que hay X cantidad de niños sobre 1000 habitantes o X cantidad de personas mayores sobre 1000 habitantes. Bueno, esos datos a mí me van a dar la estructura de la población. Y obviamente que esto lleva un estudio y un análisis. Nosotros tenemos el ejemplo del censo que se hace, que es cada 10 años. Ahí surgen y tenemos en cuenta un montón de variables para después poder analizar qué tipo de población y estructura social tenemos en la Argentina, básicamente. Bien, ¿cuándo hablamos de envejecimiento poblacional? Cuando básicamente se producen cambios demográficos en un lugar determinado, lo voy a reconocer en esa estructura por edad y cuando es notoria el aumento de las personas mayores de 60 años y más que componen esa sociedad. O sea, ¿cómo voy a comprender que estoy en una población envejecida o estoy estudiando una población envejecida cuando el aumento de personas mayores de 60 años o más es mucho mayor por sobre los niños, básicamente? Este proceso sociodemográfico y esta estructura social se debe tener en cuenta que es algo móvil, es un proceso móvil. ¿Qué significa esto? Que se pueden dar de distintos procesos simultáneamente de rejuvenecimiento y envejecimiento poblacional. Cuando hablamos de una población envejecida, esto no significa de que fue una población envejecida siempre, sino que van habiendo circunstancias y procesos que hacen que hoy estemos hablando de una población envejecida. ¿Cuáles son fundamentalmente los factores que producen esos cambios en la estructura poblacional? Son múltiples los factores, sean económicos, sociales y culturales. Pero desde el punto de vista demográfico, la fecundidad, la mortalidad y las migraciones son los puntos fundamentales que a mí me van a estar diciendo qué tipo de sociedad o qué tipo de estructura
social tengo en mi país? Bien. Cuando hablamos de fecundidad, como para dividir esos 3 puntos, dijimos fecundidad, mortalidad y migraciones. Fecundidad va a ser el promedio de hijos que tiene una mujer en su etapa fértil. Y es el factor más importante del envejecimiento poblacional. ¿Por qué? Porque si disminuye la fecundidad, si disminuye la cantidad de hijos que tiene una mujer, va a aumentar la cantidad de personas mayores. Es uno de los aspectos. Cuando hablamos de mortalidad, nos va a dar la mortalidad el índice que reflejará, digamos, la cantidad de defunciones por cada 1000 habitantes. O sea, cada 1000 habitantes, ¿cuántas personas mueren? Y las migraciones es este traslado del lugar de origen a otro, formando otros grupos sociales. Si nos centramos fundamentalmente en la Argentina, el proceso de envejecimiento, y en este proceso de envejecimiento, los que saben, los estudiosos, manifiestan, y según, digamos, lo que se va dando en estos últimos años, entre los años 1950 y 2000 se duplicó la proporción de mayores. Imagínense, 1950 y 2000. Creció muchísimo esa población y en el 2050 se espera que 1 de cada 4 habitantes sea una persona mayor. Y a la vez disminuirá el número de jóvenes. Habrá 9 personas mayores por cada 10 jóvenes entre 0 y 14 años. Así que imagínense, la población de personas mayores creció abruptamente y disminuyó lo que es la juventud. Y como les decía, Argentina es uno de los países más envejecidos de América Latina y el Caribe. Con el correr de los años se ve cada vez con mayor claridad este envejecimiento. ¿Y qué pasa? La vejez se transforma en una etapa vital, o sea, aumenta la esperanza de vida. Hoy cuando hablamos de una persona de 60 años, es una persona vital. Por eso es que siempre remarcamos que cuando hablamos de vejez, no nos referimos a una persona mayor deteriorada y que no puede valerse por sus propios medios. Se calcula además que tienen una esperanza, que la esperanza de vida creció 20 años, así que estamos hablando de una población de personas mayores que va en total crecimiento y que nos obliga también a pensar en nuevas estrategias y nuevas herramientas para trabajar con esas personas mayores. Porque si pensamos en 30 o 40 años atrás, seguramente no existían todas las propuestas destinadas a personas mayores que hay ahora. ¿Por qué? Porque había mucho menos población mayor. Entonces hoy me veo obligado, como sociedad y como Estado, a pensar en nuevas políticas públicas. Este envejecimiento poblacional, entonces, ¿qué va a indicar? Va a indicar la necesidad y la probabilidad de una asistencia para el desarrollo de la actividad de la vida cotidiana en función del deterioro probable de la salud de las personas de más edad. ¿Qué significa esto? Que más allá de que esa persona tenga cierta vitalidad por una cuestión de deterioro, pero y de deterioro lógico y funcional, va a necesitar atención. A ver, hay cuestiones básicas en donde el cuerpo sufre un deterioro. Por más de que yo
tenga 80 y sea súper vital, hay cuestiones biológicas y cognitivas que sufren un deterioro normal. Después, si obviamente si hay cambios más significativos, estamos hablando de otros tipos de diagnósticos. Pero naturalmente las personas, cuando envejecemos, vamos teniendo un deterioro normal en nuestro proceso de envejecimiento. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta, por otro lado, que el proceso de envejecimiento no es el mismo en todo el país. Esto también es importante. No es una cuestión acabada. Podemos hablar de un país envejecido, pero ese envejecimiento no va a ser lo mismo en una provincia del norte que en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires es la población más envejecida, mientras que la de Tierra del Fuego es la más joven. Entonces, fíjense que no solamente se analiza a nivel país, en donde podemos decir que es un país sumamente envejecido, pero después se analiza y se recorta por provincias y por ciudades. Entonces nos podemos encontrar con distintas realidades y por eso es que decimos también que no es estanco, sino que es movible. Está en proceso de movimiento y de cambio permanentemente. Bien, una de las cuestiones a tener muy en cuenta es que este impacto del envejecimiento en la familia genera cambios, hay un impacto a nivel familia. ¿Por qué? Porque hay una modificación sumamente clara en el seno de las familias y las relaciones intra e intergeneracionales. ¿A qué nos referimos con relaciones intrageneracionales? Son las relaciones que establezco con personas de mi misma generación. Y las intergeneracionales son esas relaciones que establezco con personas de otras generaciones. Una persona mayor con un joven, con un niño, con un adulto, o cualquiera de nosotros con un niño estaría estableciendo una relación intergeneracional. Entonces, este envejecimiento poblacional genera un impacto muy importante en las familias. Hay un cambio, hay un quiebre. ¿Por qué? Porque surgen lo que se denomina las familias verticalizadas. ¿A qué me refiero con esto? Las familias verticalizadas son aquellas en donde aumentan las relaciones intergeneracionales, o sea, hay mucha relación de personas entre distintas generaciones y disminuyen las intrageneracionales, esas relaciones que se dan en una misma generación. Bueno, vamos a cortar este video y vamos a finalizar la clase con otro porque, bueno, dura 15 minutos, ya estamos por llegar a los 15 minutos, así que en el próximo video vamos a finalizar la clase.